En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy pues estoy muy feliz de la presencia de dos hermanos, son marido y mujer, y un matrimonio muy comprometido en la evangelización. Yasmín por un lado y Jesús por el otro, a los cuales pues estoy encantado de tenerlos aquí. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas, José Manuel. Mucho gusto por tu invitación. Exacto, Pues sí. el gusto es mío. Jesús ya es un veterano en el canal básicamente. Y Yasmín ya estuvo también aquí contando su testimonio como ex misionera de los mormones. Voy a dejar ese video ahí debajo también en la descripción para quien quiera ver el testimonio al completo, ¿verdad? Pero hoy, más que el testimonio, pues vamos a hablar sobre el tema teológico y doctrinal de esta secta, ¿no? Una secta que dentro de todas las que existen, ¿no? Yo creo que es una de las más proselitistas. Pues de eso sabe más que nadie nuestra hermana Yasmín, porque ella misma en su periplo, ¿no? En su estancia en esa secta, pues ella hacía ese tipo de proselitismo, ¿no? De intentar de convencer al otro. Da igual si se tuercen las escrituras, si se miente un poquito, ¿no? La cuestión es atraer, ganar esa persona para nuestra causa. Eso es el proselitismo. Pues, de todos modos, aunque a Jesús, últimamente se ha parecido algo más, pero me gustaría que Yasmín y también Jesús, se presentaran un poquito. Bueno, somos un matrimonio que evangelizamos ya muchos años. Nos gusta escribir artículos de diversos temas de la fe, entre ellos de apologética, que se nos conoce más por esos temas, porque fue, digamos, la materia con la cual nos lanzamos a las redes sociales, ¿no? Somos blogueros en Religión en Libertad y, bueno, también un poco con el tema de esto de las sectas, ¿no? Que sobre todo, en general, muchas sectas, pero sí es cierto que tenemos una familiaridad, vamos a decir, más allegada con los mormones, porque yo estuve dentro de esta organización, ¿no? Y bueno, pues Jesús también las conoce muy bien porque, bueno, pues también en ciertas misiones ha podido, ciertas experiencias personales también, ha podido llegar a ellos, a dialogar con ellos, a conocer mejor su doctrina. Y bueno, pues eso nos ha llevado pues también a prevenir a que las personas, sobre todo de nuestra fe, no se confundan, ¿no? Porque ellos van a utilizar cada cierto tiempo, van mejorando sus técnicas, sus métodos. En un principio era todo el cara a cara, ¿no? Como los testigos de Jehová, los puedes ver por las calles, te pueden interrumpir, te pueden preguntar, entrevistar, pero debido a las tecnologías también que han avanzado, después sobre todo de la pandemia, que la gente pues se ha digitalizado mucho más, pues ellos han aprovechado también esta presencia en las redes sociales, sobre todo tú, por ejemplo, que tienes tu canal en YouTube, de adentrarse, ¿no? De interrumpir de también los temas, porque ellos utilizan la publicidad, ¿no? Como soy la hermana Palma Reyes, soy el elder tal, y te interrumpen, ¿no? Incluso se entrometen en materiales católicos, ¿no? Una canción o un tema religioso y ya los estás viendo, ¿no? Entonces, el fin de este vídeo que estamos haciendo, aparte de resumir un poquito de en qué creen, ¿no? En cuáles son las doctrinas alejadas del cristianismo en general, porque no solamente del catolicismo, incluso del mismo protestantismo, vamos a prevenir, ¿no? Vamos a alertar de tener mucho cuidado, ¿no? Porque por casos recientes también nos hemos dado cuenta que tan peligrosos pueden ser para muchas personas dentro de nuestra iglesia. Sí, bueno, yo lo que añadiría a todo lo que ha dicho muy bien Yasmín es que últimamente, y yo creo que esto ha sido una corriente que ellos han tenido estos últimos años, buscan ser reconocidos como religión, como una religión más. O sea, está el cristianismo, está el islam, está el budismo, el hinduismo, y quieren que haya una más que sea el mormonismo. Entonces, por eso aparecen en tantos sitios, para que se les vea como una religión, cuando realmente son una secta. ¿Vale?
¿Por qué decimos que son una secta? Muy sencillo, porque ellos no son cristianos, ¿vale? Ya cuando veamos la parte de la doctrina, avanzaré un poquito más y profundizaré un poquito más en este tema, pero ellos no son cristianos. Entonces, al no ser cristianos, pero creen en Cristo, pues al final acaban siendo una secta que se ha separado, se ha segregado del cristianismo protestante. Exacto. Totalmente. Es que incluso ni los mismos protestantes ni evangélicos los reconocen, ¿no? Como denominación cristiana, ¿no? Y además ellos, como tú bien has dicho, ¿no? Luego vamos a hablar sobre quién es Jesús para ellos, ¿no? Pero ellos viven muy alejados de lo que es toda la doctrina cristiana. Tienen un libro diferente. Incluso ellos llegan a decir que la revelación que recibió José Smith en esas tablas de oro, ¿no? Digámoslo así, es como un evangelio restaurado, ¿no? O al menos así llaman ellos. Exacto, sí, ellos se dicen ser la iglesia restaurada, ¿no? Porque dicen tener las ordenanzas primitivas, ¿no? Que la iglesia católica corrompió cuando fue fundada por Constantino. En eso tienen, vamos a decir, ese punto en común con testigos, con protestantes, ¿no? Ahí se ponen como ahí de amigos y de hermanos en la doctrina para atacar al catolicismo, diciendo que Constantino fundó nuestra iglesia católica y trajo doctrinas no cristianas como muchas que nos critican, ¿no? Entonces, los mormones se dicen ser que tienen el sacerdocio original, ¿no? Por eso tienen mucho, ahondan mucho en el tema del sacerdocio también, ¿no? Tienen incluso un profeta, ¿no? Ya se van un poco más allá, creen en lo que serían los profetas, en las revelaciones, visiones, revelaciones, ¿no? Bueno, y si quieres, vamos a hablar un poquito su historia para que les conozcan mejor y entonces tus seguidores puedan entender un poco de qué trata esta organización, este nuevo movimiento religioso, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de ellos. Como tú bien dijiste, lo funda José Smith en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en 1830. Ellos, aunque se le conoce mundialmente como los mormones, no les gusta mucho que le digan así, incluso sus páginas oficiales ya han cambiado este término, le ponen venir a Cristo, cristianos ORG, cosas así, para que no asusten un poco a la gente con un término tan diferente, ¿no? Entonces, pero realmente ellos como organización se presentan como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? ¿no? Entonces, ellos al fundar José Smith al fundar esta iglesia, pues empieza a expandirse, ¿no? En muchos estados de allí y bueno, ahora mismo pues en muchos países también de aquí en Europa, aunque no les hacen mucho caso, pero en Hispanoamérica están bastante, se han expandido muchísimo, ¿no? Y son bastante numerosos. Entonces, cuando él funda esta secta, en un principio es cierto que tienen como una primera fuente de revelación, vamos a decir, el libro del Mormón, que es lo que está aquí, les voy a poner aquí para que lo conozcan. Entonces, ellos normalmente, los misioneros cuando te visitan o cuando te piden una referencia y quedan contigo, te van a dar este libro, te lo van a regalar. ¿Y qué contiene este libro? Bueno, pues contiene la historia de los antiguos profetas en América, ¿no? No tienen un punto de referencia en sí específico, pero ellos dicen que hubieron profetas, ¿no? Viviendo más o menos en el mismo tiempo de manera paralela a lo que ocurría aquí en Palestina, en Jerusalén. Y bueno, también piensan de que Jesucristo se aparece en las Américas, ¿vale? Tergiversan alguna cita, por ejemplo, Juan 10:16, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellos debo ir, ¿no? Dice esta escritura, entonces eso lo interpretan que Jesús en esos días, bueno, estaba como profetizando un poco lo que iba a pasar después de su resurrección, ¿no? Porque dicen que cuando resucita se queda unos 40 días más o menos en la tierra. En esos 40 días se da un viajecito para allá Hispanoamérica. Ese redil es el pueblo americano. Exacto. Ese redil es el pueblo americano.
Exacto, ellos lo interpretan así, como que ese otro redil son el pueblo americano que tenían que escucharle, que tenían que también aprender los ritos. Creo que realmente, bueno, el dato no lo recuerdo ahora exactamente, pero creo que es en los tiempos de Abraham o de Moisés, cuando hay un personaje que emigra a Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, y lleva allí, por así decirlo, el judaísmo. Y a partir de ese personaje empiezan los profetas y empieza toda la historia del pueblo estadounidense en Estados Unidos. Pero es a partir de ese personaje que es de los tiempos, si mal no recuerdo, de Moisés. Leí. Lo que pasa es que el libro, o sea, ese libro del Mormón es como si fuera la copia de una Biblia, pero en otra versión. O sea, es como que se desarrolla un poco la historia de la Biblia, pero en versión americana, algo así. Aunque obviamente se dan otro tipo de situaciones, obviamente no repite lo mismo que la Biblia, pero intenta hacer una copia en el sentido de que tiene sus propios personajes, sus propios profetas, nombres que no tienen nada que ver. Bueno, alguno de repente se relaciona con el judaísmo, con el Antiguo Testamento, pero son profetas que no hay ningún rastro de ellos, ¿no? Como en el caso de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es lo que también llama mucho la atención, porque la gente cuando lee este libro dice, pero es que esto no me han enseñado en historia, nunca me enseñaron en religión, no sé de dónde han sacado esto, entonces es algo como nuevo, ¿no? Entonces ahí es también, como dicen, somos el evangelio restaurado, ¿no? Entonces ellos lo dan a conocer de una manera privada, vamos a decir, ¿no? Entonces, este libro es lo que contiene esa historia, y José Smith da a conocer este libro del Mormón diciendo de que se le reveló, ¿no? Se le aparece un ángel llamado Moroni, que también se le menciona aquí, pero bueno, ya resucitado, y le entrega, como tú dices bien, las planchas de oro, ¿no? Las planchas de oro donde está escrito todo esto, ¿no? Ya luego él lo traduce en el idioma inglés, lo imprime, y esto es lo que da a conocer. Ahora, este es su primer, vamos a decir, sus primeras escrituras fundamentales que ellos tienen, aunque siempre te van a decir que ellos creen en la Biblia. O sea, ellos dicen, nosotros creemos en la Biblia, aunque tienen un numeral, el número 8, que es de sus creencias, que dicen, nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducido correctamente. O sea, sí, te creen en la Biblia siempre y cuando no se contraponga a alguna de sus doctrinas. Y por ello mismo, también cuando ya tú eres un mormón más adentrado en la organización, te van a dar a conocer una Biblia del propio José Smith. José Smith hizo la traducción de la Biblia, porque ellos usan la Biblia protestante, el Reina Valera o la del Rey Jacobo, ¿vale? Pero cuando José Smith veía que pues habían muchos versículos que entraban en contradicción con las doctrinas que él posteriormente iba a ir dando, hace una nueva versión de la Biblia, ¿vale? Entonces, de la Biblia esa solamente tienen algunos versículos que lo tienen como un apéndice, ¿vale? En su número de libros, que ahora los voy a mencionar esos otros libros, los tienen como un apéndice de esa versión. Esa versión, realmente toda la Biblia original, se las quedó la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es otra secta que se formó posterior a la muerte de José Smith. ¿Por qué? Porque la esposa y el hijo de José Smith no se quedaron con vamos a decir, con la autoridad allí, ¿no? Con el mando de la secta, sino su segundo profeta, ¿vale? El apóstol, vamos a decir, el que le seguía, le sucedía, Brigham Young, ¿vale? Es el que se queda realmente con el control de la secta, ¿no? Entonces, claro, como José, él tenía una viuda, que fue Emma Smith, y su hijo Joseph Smith Jr., también de alguna forma querían como reclamar, ¿no? Un poco esta secta, entonces pues se quedan en Kirtland, ¿no? Entonces ellos tienen una iglesia reorganizada que actualmente se les conoce como la Comunidad de Cristo. Entonces ellos sí, por ejemplo, sí tienen la Biblia completa, o sea, la mantienen, ¿no? La preservan todavía y se fundamentan mucho más que los propios mormones de ahora, ¿no? Los sud.
Entonces, pero igualmente esos versículos no te los dan a primeras. O sea, cuando lo primero que hacen, por ejemplo, a un posible miembro, te dan un folletito como estos de aquí, que dice la restauración, ¿no? Tú mismo decías que te traían un evangelio restaurado. Entonces, te traen este folletito y aquí te muestran un poco de las doctrinas, ¿no? Los profetas, ellos creen en una iglesia primitiva, mezclan un poco Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, creen en las visiones, en las revelaciones, en el sacerdocio, la restauración del sacerdocio también, ¿no? Muy, muy diferente pues al protestantismo, ¿no? No tiene nada que ver. Aquí a Lutero no lo mencionan para nada, bueno, lo mencionan como si fue, ¿cómo lo mencionas tú? Diles esa parte a Lutero, ¿cómo le ven los mormones a Lutero? Pues como un pequeño, por así decirlo, iluminado, aunque no tenía la iluminación completa, porque Exacto. la iluminación completa la tenía José Smith, pero un pequeño iluminado previo a José Smith. Como digamos, es el que abre las puertas. Un Juan Bautista, porque luego Exacto. vas a encontrar incluso dentro de la literatura mormona algún profeta que ha dicho que José Smith se creía hasta mejor que Jesucristo, ¿no? Que se jactaba de ser superior a Jesucristo porque él había conseguido mantener la iglesia unida, había conseguido restaurar la iglesia que en su momento se había perdido. Exacto. Hay alguna declaración que va un poco por ahí en ese sentido de los profetas mormones, ¿no? Entonces, es tanto el ego que José Smith tenía, sí, llegó a decir que llegó a decir eso, ¿no? Y entonces a Lutero pues le ven como un ayudante. Un ayudante, un primer plato, ¿no? Es el primer plato que luego ya vendrá el principal, que es José Smith. Sí, porque el misionero, ellos tienen un manual. Cuando yo fui misionera, yo te estoy hablando ya hace más de 15 años, en el 2007, ellos tienen un manual que sigue todo misionero y ese manual no creo que haya cambiado mucho. Si ha cambiado, habrán modificado alguna cosa, que se llama el Predicat mi Evangelio. Y entonces el manual te dicen qué cosas debes decir, qué cosas no debes decir, entre ellas pues el tema del protestantismo, porque mucha gente cuando pues les visitan, ellos le preguntan, ¿tú eres una iglesia cristiana protestante? Directamente, porque saben, si no es esto no es católico, de hecho la gente directamente los relaciona, ¿no? O sea, esto es algo protestante debe tener. Entonces, dicen, ustedes hablan de Lutero, entonces no, nosotros no somos José Smith directamente, parten profetas y José Smith. Entonces, a Lutero lo tienen como bien dice Jesús, como una persona que ayudó a la restauración, porque de alguna manera amoldó, vamos a decir, el camino a la llegada de José Smith, porque das de cuenta que eran años posteriores, ¿no? Estamos hablando en el 1500 con la Reforma Protestante, y luego ya llega José Smith en 1800, ¿no? 300 años después. Entonces, él es como que abrió ese camino, porque de alguna manera intentó afectar la iglesia católica, que eso sí, los mormones, aunque digan que son muy respetuosos, sí, nosotros respetamos a la iglesia, hacemos un diálogo interreligioso también, pero también es cierto que en el fondo para ellos la iglesia católica es la abominable. O sea, incluso en el libro del Mormón hay escrituras del Apocalipsis, exacto, la asocian a la Iglesia Católica. Y eso en la literatura mormona. Estoy hablando de la literatura mormona. Exacto. O sea, no estoy hablando de lo que dice el mormón de turno, no, la propia literatura mormona. Incluso hay una indirecta, ¿no? Que ponen ahí, que dice el edificio grande y espacioso. O sea, si tú te das cuenta entre la iglesia protestante y la iglesia católica, ¿quién es más grande? O sea, los protestantes, vamos, han avanzado últimamente y todo, pero no llegan a la numerosidad del catolicismo. Entonces, para ellos, aunque también obviamente van contra protestantes, es cierto, para ellos el punto de la mira es el catolicismo, ¿no? O sea, siempre lo ven así, ¿no? Y bueno, pues, pero yo te digo eso ya cuando tú eres miembro, estás dentro, obviamente hacia afuera hay que dar buena cara, hay que llevarnos bien con todos y todo eso, pero en el fondo hay un objetivo. El objetivo es captar católicos, captar cristianos, ¿no? Cuantos más, mejor. Bueno, entonces sigo hablando un poquito del folleto. Si quieres hacernos alguna pregunta, me interrumpes. Sí, tengo curiosidad. Ahí tenéis una Biblia que usan los mormones. ¿La tenéis? Bueno, tengo una Reina Valera, que es la clásica. Aquí hay una serie de versículos, Espera. Es que me interesa, me interesa uno. Pero dices la Biblia que cambió José Smith o la Biblia que usan normalmente.
la Biblia que ellos usan y la Biblia pues que ellos afirman pues que ahí no habría ningún tipo de error de traducción. Ah, vale. Bueno, es que la Biblia en sí, como te digo, esa la tienen, ¿eh? Que yo te digo, en versión en inglés la suelen, yo me acuerdo porque cuando yo me fui a la misión, me fui al centro de capacitación en Colombia y nuestros líderes prácticamente todos eran norteamericanos, o sea, estadounidenses. Entonces, ellos, claro, tienen más accesibilidad a la Biblia traducida completamente, que es la nueva versión revisada por José Smith, así le llaman, muy parecido al nombrecito de los testigos, ¿no? La tradición del Nuevo Mundo, ¿no? Ellos tienen la versión revisada por José Smith completita, o sea, la tenían, pero lo que pasa es que lo tenían en inglés. Entonces, claro, nuestro líder misional la tenía ahí bien a la mano, ¿no? Pero esa no la pueden publicar casi en español, quizá alguna la hayan publicado. ¿Por qué? Porque eso ya escandalizaría demasiado a Hispanoamérica, España, ¿no? Ya sería incluso el mismo protestantismo, ¿no? Diría, esto es algo adulterado, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos libros que también tiene José Smith, aparte del libro del Mormón, que es En la perla del gran precio, tienen, como yo te digo, un apéndice que se llama Traducción de José Smith. Yo creo que aquí en la cámara puede salir, ¿no? No sé si se lee, se ve un Sí. poco que dice, Sí. Traducción de José Smith, si lo puedes mejorar. Vale, pues en estos apéndices tienen ciertos versículos de la Biblia que José Smith modificó para dar más apoyo a sus doctrinas, ¿vale? Porque la misma Biblia, por mucho que la torcieran, la interpretaran, siempre quedaba como un vacío, ¿no? Entonces José Smith era un poquito más, fue más hábil y dijo, pues mira, voy a traducir directamente, la voy a modificar, muy parecido a lo que hizo Russell de los Testigos de Jehová, ¿no? Con la traducción al Nuevo Mundo, o Rutherford. Entonces, él también hizo su versión revisada. Sí, mira, te voy a leer un versículo solo. ¿Tienes ahí tu Biblia, José Manuel? Sí. Cógete Mateo 3, del 24 al 26. Mateo 3. Del 24 al 26. Y te voy a leer y te voy a decir luego por qué he cogido este texto. ¿Vale? Del 24 al 26. Lo tienes ahí, ¿no? Mateo 3. Del 24 al 26. Mateo 3 no llega, ¿no? Hasta el 26. Bien, ya te has dado cuenta. Esa es la primera. Ya te has dado cuenta de que no llega, vale. No llega. Ahora te voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Adelante. Y aconteció que Jesús creció con sus hermanos y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio. Ese es el verso 24. Es decir, Jesús creció con sus hermanos. Ya para empezar, nos está diciendo que Jesús tuvo hermanos, que la Virgen no fue virgen y que crecieron juntos todos en familia, en el verso 24, ¿vale? Nada tiene que ver con lo que dice la Biblia original. Verso 25, y servía bajo su padre y no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Verso 26, y pasado muchos años se acercó la hora de su ministerio. Al parecer, José Smith recibió algún tipo de revelación oculta que le estuvo contando lo que Jesús hizo antes de su ministerio público. Y entonces lo relata en estos 3 versículos, que no vienen en ninguna Biblia. Como tú has dicho, el verso 26 no existe. Es muy parecido esto a los testigos. Entonces, esto es un añadido que ellos tienen, primero para desprestigiar a la Virgen y sobre todo también para desprestigiar a Jesús, porque está diciendo que tuvo hermanos cuando eso no se puede comprobar. Y luego para encima destacar que José Smith tuvo una revelación especial que le dijo que hizo Jesús en ese tiempo, que estaba oculto con su familia antes de su vida pública. Exacto. Es que claro, aquí la Biblia, la Jerusalén y cualquier Biblia cristiana pues llega hasta el versículo 17. Exacto. Claro, hasta llega hasta el 17. Yo estoy con la Reina Valera, que es una iglesia, que es una Biblia protestante, que es la que usan ellos en Hispanoamérica, ¿vale? Y también llega hasta el 17. Entonces, como tú te das cuenta, y así hay muchos versículos que van a apoyar sus nuevas doctrinas, su plan de salvación, que ahora hablaremos también un poquito, porque es muy, muy diferente a los protestantes, ¿vale? Su concepción, su escatología es muy, muy distinta.
Y eso Jesús o Yasmín, ¿cómo lo justifican? Porque, vale, pueden decir, no, es que vuestra Biblia católica está adulterada. Vale, si yo ahora me busco de manera online, pues no sé, cualquier canon original, ¿no? Que nos podemos ir, por ejemplo, al Vaticanus, ¿no? Al Codex Vaticanus, o nos podemos ir a otro. Y igualmente, esos versículos de los originales no están. ¿Ellos cómo justifican que eso aparece en su Biblia así, por arte de magia? Eso era un poco lo que te dije antes. La revelación especial que tuvo José Smith por parte de Dios. Sí, lo que pasa es que... Ay, perdón. Solo te interrumpo esa parte para terminar lo que ha dicho. Mi pregunta era, ¿no? Y de un poquito antes, porque me gustaría saber en su Biblia, la que ellos aprueban, qué es lo que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. A ver si ese, porque a lo mejor el Evangelio sea anatema. Sí, a lo mejor ese texto no lo han cambiado. A ver un momento. Es que en el apéndice no están todos los libros, ¿eh? O sea, solamente tienen algunos. De Gálatas solamente está 3, 19, 20. Pero puede que hayan cambiado alguno más, pero como te digo, oficialmente esta Iglesia Sud de la versión revisada de José Smith no tiene toda la Biblia, tiene solo ciertos versículos que, digamos, van a apoyar las doctrinas de ellos que en general o contradecir. O sea, es un evangelio restaurado a la carta. Sí, lo que pasa es que, mira, en esto es un rasgo también de las sectas, a diferencia de los protestantes. Por ejemplo, los protestantes conocemos pues ya sus doctrinas, bueno, alguno ya por ahí se va alejando y se inventa otra cosa más, pero normalmente siguen unos principios básicos del protestantismo, ¿no? Y incluso los pentecostales también tienen ciertas cosas muy afín a lo que creía Lutero. Sin embargo, ¿por qué en este tipo de iglesias, tanto adventistas, testigos o mormones, por qué vamos a encontrar tantas modificaciones, ¿no? Tantas nuevas doctrinas? ¿Y por qué esa libertad y que los miembros no se opongan? Porque lo primero que ellos te van a decir, en este caso como José Smith, te van a decir que José Smith es un profeta. Entonces, que todo se debe decir a través de la boca de un profeta. Utilizan la cita de Amós 3:7, porque no hará nada Jehová sin que nos lo diga a través de la boca de un profeta. Entonces, solamente a través de un profeta nos viene la verdad. Entonces, José Smith se vale de esto y las personas que le suceden, ¿no? Que le van sucediendo hasta ahora, sus profetas modernos, siguen teniendo esas revelaciones, o sea que la doctrina se puede cambiar. Entonces, a esto le llaman un sacerdote que es experto en sectas y que ya falleció, el padre Manuel Guerra, establece este principio de las sectas restauracionistas como el principio de la revelación abierta. ¿Qué quiere decir? Que para ellos no se ha cerrado, ¿vale? O sea, el profeta puede seguir emitiendo doctrinas y cambiarlas, y la gente, obviamente, sus seguidores no se van a escandalizar por ello. Entonces, por eso también los mismos protestantes, pues esto no lo aceptan, ¿no? Porque incluso el protestantismo, pese a todos los cambios que han tenido también, ellos en el fondo, pues siguen una cierta continuidad. Pero en cambio los mormones han tenido cambios, ¿no? Por eso tú dices, hay doctrinas que han ido cambiando y que ahora ya no creen. Por ejemplo, la poligamia. La poligamia cesó en 1890, pero desde 1830 que funda la iglesia José Smith se practicó. Ahora, oficialmente no la practican y los que quisieron seguir practicando ya formaron otro tipo de grupitos, ¿no? Ya más fundamentalistas. Entonces, ese es uno de los principios, ¿no? Sí, la revelación abierta. Tengo que concretar una cosa ahí. O sea, eso es lo que dicen los mormones. Ahora, la Iglesia Católica lo que cree, porque esto hay que dejarlo muy claro, es que la revelación termina con la muerte del último apóstol, es decir, con San Juan. Es decir, el último libro de la revelación es el Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué pasa con todas estas revelaciones privadas y todo esto? Bueno, eso entra en otro campo distinto, que tú no estás obligado a creer en una revelación privada. O sea, eso voluntariamente tú, si eres muy devoto de alguien, puedes creer en esa revelación, pero no forma parte de la revelación pública. La revelación pública termina con la muerte del último apóstol, San Juan, que es cuando termina el libro del Apocalipsis. Esa es la doctrina que maneja la Iglesia Católica, exacto, que es muy diferente a la doctrina de las iglesias restauracionistas. Exacto. Y bueno, sigo explicando un poquito el folletito porque para que algunos lo tengan en cuenta, este folleto lo siguen repartiendo hasta ahora, yo lo sé,
incluso te lo pueden enviar a casa desde internet si te animas al final, porque además es que ellos son súper tecnológicos, ya hablaremos ya de eso, de los métodos proselitistas. Dice la restauración del evangelio. Entonces, ¿en qué se basa un poco esas visiones primeras que tiene José Smith? Pues según José Smith, se le aparece Dios y su Hijo Jesucristo para decirles que restaurara la iglesia primitiva. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos ver el primer error anticristiano. Dios y su Hijo Jesucristo. O sea, Dios en carne y hueso se le aparece, ¿no? Se le aparecen dos hombres. Mira, por ejemplo, en la visión vamos a ver dos hombres. Acá no se ve casi, pero en cualquier cuadro o imagen de ellos vamos a ver a dos personajes. Entonces, ahí, por ejemplo, se está yendo contra el cristianismo en general porque para nosotros Dios es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice las Escrituras. Y para ellos les pone carne y hueso. Ahí cometen un error que se llama antropomorfismo, ¿no? Es como que humanizan a la figura de Dios. Entonces, desde ahí ya está mal, sí, ya está errada su Trinidad. Es que, a ver, y ahora vamos a entrar en materia importante. Los mormones no son cristianos porque no creen en la Trinidad. En lo que ellos creen se podría llamar como una triada, ¿vale? Que antiguamente también hubo una herejía de aquellos que creían en la triada. ¿Qué quiere decir triada? Que son tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos que es un solo Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son politeístas en ese sentido porque son tres dioses distintos. Entonces al Padre le ponen un cuerpo físico, al Hijo le ponen un cuerpo físico y del Espíritu Santo ya no me atrevo a hablar porque la doctrina mormona sobre el Espíritu Santo es demasiado complicada. No es humana, o sea, no es carne y hueso, pero de todas maneras para ellos el Espíritu Santo también es un Dios. Claro, entonces, como son tres dioses, el bautismo de ellos no es válido porque no es en la forma básica de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Mateo 28, del 18 al 20, vayan y bauticen, como dice Jesús, en el nombre, no en los nombres. Al decir en el nombre, está hablando de uno, ¿vale? Y luego Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres personas. Si fueran tres dioses, tendría que decir en los nombres de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como no dice en los nombres, sino que dice en el nombre, está hablando de un solo Dios en tres personas. Ese es el bautismo cristiano, no es el bautismo que ellos tienen. Por eso es por lo que su bautismo no es válido. Cuando una persona deja de ser mormona porque ha nacido en cuna mormona, ha sido bautizada mormona y se convierte, por ejemplo, en evangélico o en católico, debe volverse a bautizar porque su sacramento no es válido. Exacto. Y bueno, ahora nos vamos un poquito también a las otras escrituras. Ya hemos hablado un poquito, resumiendo, el libro del Mormón, ¿no? Y la historia que contiene, porque hay gente que piensa que es como un poco parecido a la Biblia de los Testigos, no es una nueva traducción. La traducción ya lo comentamos ya, que no, oficialmente no la divulga, como ya te digo, tienes que estar muy captado ya. Ya un miembro alto ya conoce esas versiones revisadas de la Biblia. Entonces, ellos tienen otro tipo de escrituras que le llaman doctrina y convenios. Y estas ya son revelaciones nuevas que tuvo José Smith. Aquí, por ejemplo, normalmente ellos manejan un tipo de libro así, que contiene los tres. Como primera escritura está el libro del Mormón, doctrina y convenios, y la perla del gran precio. Entonces, estas dos son las nuevas revelaciones de José Smith, ¿no? El libro del Mormón fue lo que le entregó el ángel para que lo tradujera, pero luego ya José Smith dijo que como profeta ya tenía nuevas revelaciones, nuevas visiones, y todo eso lo iba como plasmando en un libro, ¿no? Que llamó Doctrina y Convenios y la perla de gran precio. En Doctrina y Convenios vamos a encontrar ya el desarrollo de sus doctrinas, ¿no? Entre ellas muy distintas al cristianismo. Ellos tienen, por ejemplo, doctrinas morales que a veces ya no son sacadas ni de la propia Biblia, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, nosotros no tomamos, no le llaman la palabra de sabiduría esta ley moral, ¿vale? No tomar alcohol, no fumar, no tomar café, ni tomar té. Entonces tú dirás, bueno, lo de alcohol es algo que sí tienen en común con el protestantismo, porque, bueno, para ellos no podemos tomar, es un pecado tomar una gota de alcohol, ¿vale? Entonces los mormones también en ese aspecto tienen algo parecido. No fuman, porque el que fuma también es un pecador, vamos a decir. No toman té ni café. Y esto del té y el café, ¿de dónde lo han sacado? Eso en la Biblia, obviamente no. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios, que fue una revelación nueva de José Smith, porque decía que tanto el café como el té
contenían sustancias nocivas para el cuerpo. Sí, pero bueno, tampoco, o sea, hay un montón de alimentos que tenemos que son, incluso el azúcar, ¿no? Te puede dar diabetes, pero bien, no se nos elimina. Pero bien que van al McDonald's a comer hamburguesas. Claro, y además sí, suben de peso y se llenan de triglicéridos y cosas de estas cosas males del cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, pero no, bueno, eso fue una revelación de José Smith, ¿vale? O sea, ¿Y qué hacemos, qué hacemos, Yasmín, por ejemplo? Porque si ellos dicen creer en la Biblia, en la epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, nos dice que nadie nos debe criticar por lo que comemos ni lo que bebemos. Sí. Bueno. Pero ellos nos critican. Exacto. Sí, porque esa cita justamente se utiliza contra este tipo de normas morales o prohibiciones inútiles, como decía un padre también dedicado al tema de las sectas y la apologética, el padre Flaviano Matuli. Les conocí este tipo de radicalidades inútiles porque realmente, aquí aclaramos, no es que los católicos nos encante emborracharnos, ¿sabes? Siempre nos dicen, es que vosotros, a mí me han dicho, es que has vuelto al catolicismo porque te gustaba tomar. Sí, claro, por eso, es que soy súper... Es más, fíjate que yo como católica a veces tengo cosas que mantengo del mormonismo, porque me dicen, a veces, ¿no? Me dicen, tómate un poco de vino y todo. Hay cosas que a mí no me gustan mucho, pero yo sé que tampoco porque tomes una copa de vino vas a ser pecadora. El problema viene en la borrachera, ¿no? Entonces ahí es el tema de la gula también incluye, ¿vale? La borrachera es una... no puedes pasar de esto, ¿no? De las cosas, porque ya una persona que no tiene conciencia, obviamente, ya puedes hacer cosas malas, ¿no? Puedes hablar incoherencias o puedes incluso llegar a la violencia. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, los mormones lo tienen como muy, muy radical, ¿no? Se llevan a ese extremo de anular muchas cosas y como yo te digo, el té y el café, sí, pueden dañarnos si te pasas en exceso, pero al nivel de pecado o a que dañe tu espiritualidad no tienen nada que ver, o sea, el alimento no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Entonces, ahí mezcla todo José Smith, ¿no? José Smith mezcla todo y impone este tipo de normas. De hecho, un matiz sobre esto que está diciendo Yasmín, yo me acuerdo antiguamente cuando debatí en algún momento en los foros de católicos con algún mormón que me llegó a decir que el vino que hablan de las escrituras realmente es mosto, no es vino. ¿Vale? Que es mosto. Entonces, que lo que se hizo en la última cena fue con mosto, no con vino. ¿Vale? Y todo esto que dicen, que los apóstoles están borrachos el día de Pentecostés y todo esto, era mosto, no era vino. Madre mía, o sea, es que llegan a ese nivel. Llegan a ese nivel de querer justificar lo injustificable y cambian vino por mosto, cuando realmente no. O sea, si te vas al griego original son dos palabras diferentes, totalmente. Entonces no puedes entrar por ahí porque tú solo te vas a acabar estrellando. Exacto. Bueno, y luego de estas doctrinas que vamos a decir un poco menores con respecto a unos, vamos a decir, que sí son grandes pecados para ellos, también es el tema de los ritos, ¿vale? Los mormones le dan mucha importancia a los rituales, ¿vale? Porque ellos tienen unos templos, sobre todo rituales privados, tienen unos templos, a diferencia de testigos de otro tipo de sectas, a diferencia de protestantes, no tienen solamente un lugar de culto, ¿vale? Como son capillas o centros de reuniones. Ellos tienen unos templos grandes en diferentes sitios, por ejemplo, en Estados Unidos tienen en varios estados, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestros países pues tendrán uno, acá tenemos uno en Madrid, otros lo tienen en otras ciudades centrales de cada país. Y en estos templos es donde practican estos ritos privados, ¿vale? Ellos tienen a puertas cerradas, practican una serie de ritos como el bautismo por los muertos. ¿De dónde sacan esta doctrina del bautismo por los muertos? Bueno, en eso sí se basan un poco en la Biblia, aunque de forma tergiversada, 1 Corintios 15, 29, ¿no? Que dice y que no harán aquellos que os bautizáis por los muertos, ¿no? Lo dice San Pablo. José Manuel, ¿puedes leer el versículo? 15, 29. 1 Corintios 15, 29. Sí, 1 Corintios para decirlo más 15, exacto. 29. 15, 29. Un segundito. Va a tardar mucho. 15. Aquí estoy. 15, 29. A ver.
De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Exacto. Entonces ellos, los mormones, Le cogen dan ese esa sentido. cita para justificar el rito que ellos tienen de bautizarse por los muertos. De hecho, incluso de ahí viene todo lo del árbol genealógico, que intentan ir a parroquias para saber exactamente Las la genealogías. genealogía de la gente, porque se quieren bautizar por tus ancestros Ujú. para que sean mormones y puedan llegar a salvarse. Exacto. Es que esa cita la interpretan como que San Pablo está Validando exacto, ese rito, está como mandando pues a bautizarse a por los muertos. bautizarse, ¿no? A que todos los cristianos, que realmente los que nos consideramos cristianos, deberíamos de seguir ese rito post-mortem, vamos a decir. ¿Y por qué realizan estos bautismos por los muertos? Porque ellos también desean de que ellos tienen una escatología como de salvación post-mortem. O sea, a diferencia de incluso los protestantes, eso también están en contra. Para ellos tenemos como una segunda oportunidad y por eso creen en un mundo post-mortem o un mundo espiritual, ¿no? Entonces, ellos les das una referencia de una persona ya fallecida y ellos lo que hacen a través de alguien, ¿no? Pues se bautizan y vuelven, o sea, de alguna forma le dan la oportunidad de ser mormona en la eternidad. Entonces, si tú has tenido un montón de gente que han fallecido católica de otra religión, ya los puedes bautizar y ya los vuelves mormones A también. Hitler, por ejemplo, a Bueno, Napoleón. no sé, algunos dicen que ya los han bautizado, que ahora ya son mormones. Así decían, no lo sé. Yo me imagino que sí, porque ellos, con tal que les des ese permiso también de esas referencias, ¿no? De esos datos, puedes llegarlos a ser mormones. Y los registran como mormones. O sea, su membresía no creas que solo cuentan los vivos, también cuentan a los muertos. O sea, que con Fíjate. eso también hacen numerosidad. Hay que matizar, hay que decir también una cosa. O sea, vamos a ver, ahora que estamos hablando de los ritos de los mormones, una de las cosas que no se ha dicho es que José Smith fue masón. ¿Vale? Entonces, el mormonismo tiene mucha relación con la masonería. De hecho, en muchos templos hay símbolos masónicos e incluso ellos tienen gestos de manos y todo, saludos que vienen de la masonería, incluso vestimenta muy parecida a la de la masonería, ¿no? Esto daría lugar a un tema, a otra grabación más amplio, masonería, para hablarlo, pero bueno, sí, Yasmín lo puede resumir. Lo resumimos en que sí, dentro de estos, por eso decía que los ritos privados para ellos son muy importantes. Primero, este rito pagano, que es el bautismo por los muertos, como te habrás dado cuenta, ¿no? Como lo vemos los cristianos, ¿no? A la luz de la Biblia y todo eso, ¿no? Pero aparte también tienen unos ritos que José Smith los fue instituyendo también en el desarrollo de la secta, no es algo que vino desde el principio. Como te digo, se aprovechó un poco de estas nuevas escrituras, sobre todo en Doctrinas y Convenios, para establecer el rito, por ejemplo, del matrimonio eterno, ¿vale? El matrimonio eterno es que ellos creen que tú sigues estando casado en la eternidad, contraponiéndose también a alguna cita, a varias citas que se hablan en el Nuevo Testamento donde dicen que nosotros no estaremos casados en la eternidad. Y sin embargo, ellos te dan esa promesa, ¿no? Que las familias pueden seguir unidas en la eternidad, incluso pueden engendrar en la eternidad, o sea, les dan hasta ese punto, ¿no? De eso. Entonces, el matrimonio eterno también es otro rito alejado que lo celebran en sus templos. Y dentro del matrimonio eterno está el rito de la investidura. Este rito de la investidura sí es prácticamente plagiada de la masonería, ¿no? Es donde ellos se visten de una manera especial, hacen unos ritos especiales, del cual José Smith plagió de los masones porque él fue mucho tiempo masón, incluso habiendo fundado la secta de los mormones, él seguía yendo a logias, tuvo mucha relación con estas personas también que asistían, con líderes masones, y pues establece una serie de ritos que le va cambiando el sentido, pero bueno, en general su estructura es muy parecida, ¿no? Yo, cuando me salí de los mormones, yo leí libros de masonería y me di cuenta pues que había muchas similitudes que yo antes pues no me hubiese dado cuenta así nada más, ¿no? Porque claro, cuando ya conoces más te das cuenta y dices que habré realizado, por Dios, ¿no? Pues es bueno confesarse cuando te salgas, es bueno, no, te tienes que confesar cuando tú apostatas de la fe y quieres volver a la iglesia,
sobre todo estas doctrinas muy alejadas, porque no sabes qué te han metido en el fondo y tú sin darte cuenta has cumplido, ¿no? Has realizado ese tipo de ritos. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho ya en el tema, pero es algo importante que tengamos mucho cuidado porque los mormones no solo te llevan a una desviación bíblica, ¿vale? Te llevan más allá, o sea, te llevan a cuestiones ya esotéricas, a cuestiones masónicas y tú no te das cuenta, ¿no? Con lo bien portados que además, solamente por matizar, ellos no ven nada de malo en ser masón. O sea, ellos dicen, bueno, sí, somos masones. ¿Y qué problema hay? ¿No? Exacto, o sea, lo ven compatible. Lo ven compatible, ¿no? Cuando generalmente una persona normal, como tú, como yo, te hablan de la masonería, te asustas. Uy, cuidado, que eso es peligroso, ¿no? Ellos no lo ven así. No lo ven. Incluso hay líderes mormones que son masones, porque dicen que los masones tienen como también parte de su evangelio restaurado. Claro, porque al final, si te das cuenta, la persona que entra a los mormones se da cuenta que hay muchas cosas en común o similares. Entonces, para justificar esa similitud, también dicen que ellos también tienen algo verdadero, ¿no? Aunque los masones no son religión en sí, no son iglesia, no se consideran, pero de todas maneras también tienen ciertos rituales, ¿no? Es una sociedad secreta, pero mantienen una serie de rituales. Y bueno, ahora yo creo que hemos hablado de las doctrinas principales, ¿no? Te hemos dicho un poquito... Y por ejemplo, Yasmín, por ejemplo, la creencia esta que ellos tienen que enseñan que podemos ser dioses y podemos ser... Y podemos tener una vida en planetas diferentes, ¿no? A través del universo y yo podría ser el dios de esa creación o de ese planeta. Exacto, por eso te decía que en el matrimonio eterno tienen como la doctrina de poder engendrar nuevos hijos, nuevos dioses, por eso permanecer casados para ellos, el matrimonio eterno es algo primordial. O sea, un mormón cuando tú te bautizas, que no naces dentro de esa fe y te bautizas, vienes de fuera, te van a presionar muchísimo por casarte, ¿vale? Y si eres joven, mejor y más rápido, y o sea, es como que es una doctrina principal, ¿vale? Es una por encima de todas. Y si no te has casado, como que medio te discriminan incluso, ¿no? Porque además ellos tienen una escatología de 3 reinos de gloria, 3 grados de gloria, ¿no? Y le dan una jerarquía a esos grados. En el más alto grado de gloria está el que está casado, el que ha cumplido todo, ¿no? Y el que llega a ser Dios, como tú bien lo dices, y nos estamos olvidando la doctrina, esa es también anticristiana, y hacen también, en eso, aparte de haber tergiversado José Smith algunas citas que vamos a encontrar, ya no vamos a revisar por falta de tiempo, pero algunas citas bíblicas que respaldan para ellos esa doctrina de los dioses, son, por ejemplo, en Jueces, ¿vale? En el libro de Jueces, vamos a encontrar algunas citas donde se dice, dioses sois, ¿vale? Pero esas citas o esos textos que hablan de dioses sois, no significa que realmente hubiesen dioses allí, o sea, a los jueces se les consideraba como dioses, ¿no? Por la autoridad que tenían, ¿no? Entonces ellos lo toman de una manera fundamentalista y dicen eso. Luego también la cita de, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Quiere decir que a los cristianos se nos llama a ser dioses, tan perfectos como Dios. No todo eso lo tienen así de manera literal. El tema de esa doctrina es que es un poco, desde mi punto de vista, caótica y cacao, ¿no? Porque tú te paras a pensar y dices, bueno, vamos a ver, tenemos a Jesucristo. Entonces, para que Jesucristo llegue al máximo grado de gloria, tiene que haber sido casado. Sí, se casó con María Magdalena, te dicen, ya está. Vale, siguiente paso, San Pablo, ¿qué pasa con él? ¿No llega al máximo grado de gloria? Ah, no, San Pablo, claro, otro reino. Quedó soltero, entonces ya no puede ser un dios. Entonces, San Pablo no es un dios. Y fíjate tú, estamos hablando del más grande de los apóstoles, con perdón de San Pedro, ¿no? Entonces, entran en contradicción. Hay como un cacao muy grave. Es que ellos te van a alegar de que en la Biblia, como está traducida incorrectamente, está mal traducida, pues entonces de repente, es que esta parte ya no he revisado, de repente es que San Pablo sí se casó, pero no nos lo contó. Entonces, es un poco complicado. Ellos que critican el tema de la traducción y luego son incapaces de diferenciar el mosto y el vino. Pues sí, exacto. Sí, son doctrinas como ya bien lo verás. Y luego también dentro de su plan de salvación,
ellos creen que vivíamos como en una vida preexistencial, ¿eh? O sea, ellos en eso se parecen un poco a las religiones estas orientales. Creen en la preexistencia, ¿no? Del alma. A alma. los griegos, exacto, un poquito en el alma preexistencial, ¿no? Entonces, en esta vida preexistencial dice que ya existía Jesucristo, ¿vale? Jesucristo, incluso que Satanás llegó a ser parte de la familia, o sea, que Satanás realmente... Cristo y Satanás eran hermanos. Exacto, preexistencialmente fueron hermanos, pero que Satanás fue, o Lucifer fue el hermano rebelde, vamos a decir, que quiso ser Dios, porque yo les digo, ¿cómo explicáis la cita del Génesis de querer ser como dioses? Es como decir algo malo, o sea, realmente para los cristianos ser dioses, y eso lo dice, ¿no? Cuando dice a Lucifer se le condenó, ¿no? Pues a vivir así en las tinieblas por querer ser Dios. Y yo le digo, pero si Lucifer quiso ser Dios y se le castigó, ¿cómo es posible que tú quieras ser Dios igual que Lucifer? Y ellos eso lo sustentan como diciendo que Lucifer quiso ser Dios a la mala. Por ejemplo, yo creo, Yasmín, un versículo que tiraría por tierra, ¿no? La creencia del mormón sobre la preexistencia del alma podría ser Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde el mismo Señor, o sea, Dios mismo dice, desde el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Lo tienen volteado. No, la tienen mal interpretada. Más bien, esa es la que utilizan Jeremías 1.5, sí, ¿verdad? ¿no? Que dice todo lo contrario. Te conocí, ¿no? Desde antes que te formaras. Claro, ellos lo interpretan cuando dicen desde que antes que te formaras, lo interpretan de que ya Dios ya te conocía antes de llegar aquí. Desde antes de que tú fueras formado en el seno materno, es decir, en la preexistencia, cuando tú vivías en la preexistencia, yo te conocí, es decir, yo sabía quién eras tú, porque tu alma vivía conmigo. Exacto. Es lo que ellos están diciendo. Esa es su teología. Esa es al contrario, o sea, le dan ahí Santo Tomás tendría algo que decir respecto a eso. Claro, entonces sí, ellos ya he mencionado prácticamente su teología, como puedes ver, su plan de salvación es muy distinto. Hablan de la progresión eterna, por eso mismo, o sea, un hombre nace, viene su alma ya conocida por Dios aquí a la tierra, viene a practicar todos sus rituales, todos sus mandamientos mormones, para luego terminar, vamos a decir, su progreso en ser Dios. ¿Vale? Si ha cumplido todo muy bien, llegará a su plan eterno, que sería ser Dios. Y es así como, vamos a decir, en esto se basa todos estos principios. De todas formas, José Manuel, si quieres refutar la doctrina de la preexistencia del alma, la mejor cita, o sea, que yo conozco, es una que hay en Juan, me parece que es capítulo 1, donde dice Juan el Bautista, él existió antes que yo. Si Jesús existió antes que yo, quiere decir que tú, como Juan Bautista, hubo un momento en el que no existías, con lo cual no puede haber una preexistencia del alma. Exacto. ¿Vale? Búscate esa cita que está en Juan 1 y con eso se podría contestar. Excelente. Le estamos haciendo apologética también, pero si hacemos apologética se nos va el vídeo en 3 horas. Bueno, vamos a pasar a nuestros proselitistas. Vamos a pasar a lo más, vamos a decir, bueno, esto es importante porque hay que informar también a muchas personas, porque a veces creen que es una iglesia cristiana más pequeñita. No, esto de cristiano tiene muy poco, como podrán ver, y cada vez que te vas adentrando a ellos, investigando, te das cuenta que no es nada inocente, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya para terminar este vídeo, sobre los mormones, sobre sus métodos proselitistas, ¿vale? Porque es una secta muy, muy proselitista, más incluso podríamos decir proselitista que los mismos testigos de Jehová, que ya de por sí son cansinos verlos cada cierto tiempo por las calles. Incluso mucha gente, yo he hablado con sacerdotes que los confunden mucho. ¿Son testigos o son mormones? Porque también andan de 2 en 2. En ciertos países tocan puertas todavía, aquí quizá no te tocan tanto las puertas, son un poco más respetuosos, los encuentras en las calles. Bueno, los mormones realmente no tienen stands como los testigos que los vemos ahí con estos stands donde exponen su literatura, ¿no? Estas cosas,
sino más bien los mormones se guían más por referencias, ¿vale? O sea, podemos encontrar algún mormón que hace una misión especial en un parque, por ejemplo, y pues te llegan dos mormones de sorpresa, ¿no? Y estos, ¿no? Están haciendo una misión realmente, un momento especial, pero no es lo normal. Ellos necesitan unos datos tuyos, domiciliarios, mejor, ¿vale? Para poder exponerte su doctrina. Entonces, para llegar a tu casa, esos datos de repente te lo pidieron por la calle dándote una pequeña introducción, ¿vale? Pero normalmente no es lo que ellos normalmente en los primeros encuentros no te van a convencer, obviamente. Hay que darte una introducción, pero luego en tu casa te van a dar una serie de charlas. Incluso para bautizarte tienes que haber recibido, pues mínimo, yo creo, 2-3 meses de adoctrinamiento antes de aceptar bautizarte, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir, bueno, entonces tengo suficientemente tiempo para pensar tantas doctrinas que son tan contrarias. Ojo, hay que tener cuidado porque no todas se son expuestas. Esto, por ejemplo, de los ritos privados, te dan una pequeña introducción, pero no te exponen todo de todo esto, porque al templo hay que entrar mínimo al año de haber sido miembro. Entonces, todas estas cosas las vas descubriendo también a medida que ya eres miembro, ¿no? Y es algo que me parece injusto, porque una persona debería, y ellos se fundamentan incluso en la Biblia, ¿no? Cuando tú le dices, pero ¿por qué los mormones no te dicen todo al principio? No, es que no podemos dar leche antes que carne. En eso sí son bastante bíblicos, ¿no? Entonces, no te dan, claro, las doctrinas más alejadas las conoces incluso pasando mucho tiempo de miembro. Y como te digo, ¿no? Y incluso para que tú entres a hacer estos rituales masónicos, tienes que casarte o ser mucho tiempo de miembro, mayor de edad, obviamente, o irte a una misión, como fue mi caso. Yo llegué a conocer esa parte oculta, vamos a decir, del mormonismo, por esa suerte que tuve, ¿no? Porque un no miembro, hombre, ya ahora con el YouTube lo puede conocer, pero a primera vista, ¿no? De primera mano, no lo puedes conocer si no tienes algún llamado especial dentro de ellos, ¿no? Si no eres también un miembro especial. Bueno, y los métodos proselitistas, ¿por qué decimos que hay que estar prevenidos, hay que estar alertas a ellos? Porque, bueno, siempre están cambiando, ¿no? Anuncios en internet, las tecnologías, ¿no? Mira, hace poco ya también es lo que nos ha movido a volver a remover un poquito este tema. Nos hemos enterado hace poco que en una diócesis de Uruguay, pues un sacerdote ha sido descubierto por su propio obispo, ¿vale? Realizando ritos de iniciación, ¿vale? Lo cual significa que o se ha bautizado o algún rito de los primeros que ellos tienen y por ende pues se le ha suspendido del ministerio, ¿vale? De ejercer su ministerio, ¿no? Entonces, claro, porque eso significa que el sacerdote está como jugando a dos bandos. Mientras soy sacerdote, pues estoy afiliándome a otra iglesia. Encima, este tipo de iglesia ni siquiera es que para decir que está haciendo un diálogo ecuménico o algo, ¿no? Es que no, o sea, directamente ya está realizando ritos. Y obviamente el obispo ha tenido que actuar, yo pienso, de una manera prudente, ¿vale? Aún pienso que se puede recapacitar en esta situación, sí, pero que nos da, independientemente cómo termine este sacerdote en su diócesis, ¿qué nos hace reflexionar? Pues que es un peligro. O sea, que la gente que está más formada también puede ser captado por estas instituciones, ¿no? Por estas organizaciones. Y pues que hay que saber realmente en qué creen, en qué estás aceptando. Sí, hay, a ver, la noticia está en, la red, en internet, entonces, bueno, fácilmente, pues Manuel, la podrás encontrar si buscas un poquito, ¿no? Es importante, aquí se llega a una conclusión y es que hay una gran carencia ahora mismo, tanto en universidades católicas como en seminarios, de formación apologética del clero. O sea, el clero no está preparado para dialogar ni con un testigo de Jehová, ni con un mormón, ni con ninguna secta de estas. Entonces, claro, al final, si tú no tienes esa preparación, porque no conoces la secta, ni conoces en qué creen, ni sus errores, pues llega un momento en el que el demonio, que es muy astuto, te puede tentar a que digas, bueno, pues esto no tiene nada de malo, voy a frecuentarles, a ver qué hay, y ahí y pasa lo que le pasó a este sacerdote, ¿no? Entonces, es una llamada también a que recapacitemos y empecemos a formar
Sí, en apologética al clero, para que no pasen estas cosas. es que la apologética que se da en las universidades, en los seminarios, es más que todo enfocada pues hacia otras religiones, digo religiones oficiales, ¿no? O hacia el ateísmo, al agnosticismo, lo que llamaríamos la teología fundamental, ¿no? Ni siquiera se le llama en sí como apologética. Entonces, de estos sacerdotes que he mencionado a lo largo de este vídeo, que es como el padre Flaviano Amatuli y el padre Manuel Guerra aquí en España, los dos ya lamentablemente pues ya fallecidos, ya eran muy mayores. Los dos intentaron traer un poquito que sí, que la apologética podría parecer como que estuviéramos en el tiempo de la Reforma Protestante, del Concilio de Trento, cosas así, porque parece que estamos peleando con todas estas creencias. Pero, a ver, si la apologética es una disciplina, si se hace de la manera correcta, bien llevada, con respeto, con caridad, no tiene por qué ser vista de esa forma, porque lamentablemente ya no estamos en tiempos donde la fe era tradicional, donde se nos formaba en las familias con todos los principios, con una convicción. Hoy en día, pues muchas personas nos critican, muchas personas nos cuestionan, y la apologética es la forma de responder a esas cuestiones básicas y esenciales de nuestra fe. O sea, no son ni siquiera solo morales, sino estoy hablando dogmáticas. Entonces, ¿qué es lo que intentaban hacer? ¿Qué es lo que intentaban plasmar? Para mí son como una especie de profetas también, no digo profetas al estilo sectas o protestantes, sino profético, la voz profética, que es lo que intentaban denunciar un poquito estos sacerdotes a través de estos libros, y que aún gracias a Dios los tenemos, como es la Enciclopedia de las Sectas o el diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli. Pues eso, de que los católicos despertemos y que llevemos la Biblia, no solamente se vea como una especie de meditación, de un libro de meditación, un libro de espiritualidad, que está muy bien, obviamente, es lo que recibimos, el Evangelio diario, sino que también lo sepamos usar para poder responder a este tipo de creencias, ¿no? Porque si lo tenemos, a ver, no es que solamente nos fundamentemos solo en la Biblia, porque nosotros solo somos Biblia, ¿no? Obviamente no es la sola escritura, también es la tradición, pero sí es cierto que lo tenemos que conocer para un poquito, por lo menos convencernos, ¿no? No digo que te pongas a responder a todos ellos, pero por lo menos respondernos a nosotros mismos de dónde está, de por qué creemos estas cosas, de que no nos digan que nuestras doctrinas son antibíblicas, ¿vale? De que no tenemos nada de bíblico, porque eso no es cierto, ¿no? Y cuando ya tú estudias un poco mejor la apologética, un poco la Biblia, pues vamos a encontrar mucha riqueza, ¿no? Para poder fundamentar. Sí, no, y también hay que decir que, vamos a ver, la apologética se ha venido desarrollando en la Iglesia desde los primeros siglos. Los padres de la Iglesia hay una clasificación que son los padres apologistas, ¿no? Incluso padres apologistas griegos, fíjate tú que matizan incluso más, ¿no? Entonces, defendían la fe en aquel tiempo. Pues ahora mismo también es necesaria esa defensa de la fe que hicieron los padres, porque los padres ¿quién enfrentó al arrianismo, a la herejía del arrianismo? Los padres de la Iglesia. A los pelagianos, San Agustín, padre de la Iglesia. Entonces, todos ellos hacían apologética, porque al final la herejía y el error la enfrentas con la apologética. Y la apologética no es otra cosa más que dar razón de tu esperanza, como dice San Pedro, 1 Pedro 3:15. Dar razón de tu esperanza, explicas tu fe de manera clara y precisa, sin discusión. Claramente, en un diálogo cordial y tranquilo, pone los puntos sobre las sillas. Ya está. Y sobre todo aclararnos en nosotros mismos, ¿no? Es que los católicos también sepamos los fundamentos bíblicos de nuestra fe, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco celebrábamos a San Roberto Belarmino, ¿no? Que, bueno, él no es padre de la Iglesia, es un santo ya más o menos de la Edad Media. Él también respondió mucho le llaman las notas de las controversias de la fe, las notas de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que los santos, ¿no? Y yo hace poco estuve leyendo a Don Bosco, que es un santo reciente, no es un santo muy antiguo, incluso posterior a la Reforma. Todos a Don Bosco le conocen por su gran espiritualidad, por sus colegios, por la enseñanza, pero no conocieron su parte apologética. Y él había escrito algunos libros apologéticos hablando de la Virgen, porque fíjate que el Tibidabo, esta iglesia tan bonita que tenemos en Barcelona, fue una respuesta a los protestantes. Fíjate, cuando él mandó construir esta basílica al Sagrado Corazón allí, ¿no? Este templo expiatorio al Sagrado Corazón, se estaba por construir una iglesia protestante en este monte del Tibidabo. Entonces, Don Bosco se movió rápido, también por inspiración, me imagino, divina,
pues dijo, bueno, pues vamos a hacer, y mira, gracias a ello tenemos un sitio donde ir a ahorrar al Sagrado Corazón. Y bueno, pues entonces Don Bosco también ya veía ese problema, porque ya el protestantismo estaba avanzando en la misma Europa, en misma España, que en un principio se puso reacio con el protestantismo, pero luego pues ha ido adentrando, tú mismo lo ves, ahora ya hay muchos protestantes, tú también que eres un hermano salido del protestantismo habrás visto eso. No, y además no solamente a los tiempos de Don Bosco, tenemos recientemente al bendito padre Jorge Loring, que se dedicó durante años y años a hacer apologética, no solamente por España, sino por muchos países, ¿no? En su libro Para Salvarte, un tomo así de gordo. Y pues, habla de todas estas creencias, de mormones, de testigos, claro, de los protestantes en general. Y bueno, pues eso. Yo creo que ya hemos hablado, ese es el mensaje que queríamos dar a través de este vídeo, José Manuel. No sé cómo lo terminarás tú. Yo creo que tanta información en tan poco tiempo no se ha podido dar, ¿no? Está todo muy comprimido. Yo creo que los hermanos pueden sacar de aquí un montón de enseñanzas, y a través de este vídeo pues se han abierto pues diferentes ramificaciones para diferentes temas, ¿no? Como por ejemplo es muy interesante también pues el tema de los fundadores de algunas sectas, ¿no? Como el mormonismo en este caso, que eran masones, ¿no? Yo creo que eso podría ser un tema más aparte, ¿no? Como también podemos hacer un vídeo sobre esa relación. Estaría muy bien. Y también, pues, todos esos versículos que han creado, ¿no? Que han creado para sostener, como el versículo de Mateo 3:26, fantástico. Hay que ver el ingenio que hay que tener para engañar, ¿verdad? Ese ya no se te va a olvidar, ese versículo. No. Sí, yo muchas veces a algunos protestantes he usado la misma técnica mormona, ¿eh? Muchas veces me dicen, pues María tuvo más hijos y tú sabes el versículo. Digo, sí, claro, en San Mateo 29. Y se ponen a buscarlo y no lo encuentran, lógicamente. Llega hasta el 28. Qué barbaridad. Bueno, pues gracias, José Manuel, por invitarnos. A ustedes. Este vídeo ayude pues a más personas a conocer más este tema y pues eso, a formarse e informarse, ¿no? Porque, y dar respuestas a todos, desde pequeños a nuestros hijos, ¿vale? A los estudiantes, a todas las personas que están en la iglesia, cuando hagamos catequesis, también alertar, ¿no? Para que no nos confundan, porque mucha gente, incluso yendo a catequesis, ha sido captada, ¿vale? Yendo a catequesis, yo me estaba preparando para la confirmación, pero ahora me voy con esta iglesia, me voy con esta otra. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De alertar de que no es algo, vamos a decir, normal o ante los ojos de Dios cambiarte de iglesia por cambiarte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a dónde nos estamos metiendo y obviamente y abandonar nuestra fe, ¿a qué nos lleva también? Solo eso. Totalmente, pues mil gracias, porque yo creo que en una horita, escasamente, pues hemos destripado, ¿no? Casi todo el mormonismo, ¿no? Y de aquí los hermanos van a sacar unos apuntes muy buenos. Pues a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues yo los invito a dar like, a compartir, a suscribirse, y también les quiero recomendar la cuenta de Instagram de nuestros hermanos que están haciendo unos reels preciosos. Hermana Yasmín, ¿cómo podemos encontrarles en Instagram? Bueno, realmente yo soy la que llevo más esto porque Jesús está un hombre muy ocupado últimamente. Entonces, pues claro, a él le tengo como un colaborador, como un invitado. Él ya no lleva su propia cuenta porque ya sería demasiado. Pero bueno, todo el material que él me facilita, yo le invito, siempre él también está haciendo muchas cosas conmigo, pero mi cuenta es un poco más personal referente a mi nombre porque se llama Yasmín Catholic, ¿vale? En inglés, Catholic. Entonces, me pongo @Yasmín Catholic, ya luego te pasaré el enlace. Perfecto, bueno, se quedará ahí debajo. Nuestra cuenta principal en Instagram, luego en Facebook también tenemos ya una cuenta. Nosotros teníamos una cuenta de mucho tiempo, ¿no? Que llevábamos como una cuenta llamada Convertidos Católicos, pero fíjate tú que hasta el demonio se mete en las redes sociales, nos la eliminó. Y habíamos llegado a más de casi 50,000 seguidores, nos la eliminó hace 2 años, eso nos tiró para abajo, pero bueno, pues tenemos que volver a seguir evangelizando. Y pues el nombre de esta nueva cuenta se llama Yasmín Oré Formación Católica.
¿vale? Y ahí también Jesús está como colaborador. Ya no le he puesto Convertidos Católicos, no va a ser que Facebook nos la vuelva a eliminar, así que pues hasta ahí nada más, lo ponemos un poquito más personal. Y bueno, pues vamos a intentar que en lo posible colaborar también con tu canal, porque también queremos ayudar a que la apologética sea todavía un poquito más, vuelva un poquito a nuestros tiempos y, claro que y porque siga difundiéndose, porque el error lamentablemente se sigue expandiendo, sigue creciendo y nosotros no aclaramos, ¿no? Entonces hay que ayudar, hay que seguir ayudando en muchos medios. Hay también nuestro blog, obviamente, como te decíamos al principio, en Religión en Libertad, también al que le gusta más leer, pues también nos puede leer ahí muchos artículos de estos temas. Convertidos Católicos. Blog Convertidos Católicos en Religión en Libertad. Sí, se mantiene el título. Perfecto. Fantástico. Pues toda esa información va a quedar ahí debajo en la descripción de este video para las personas que deseen pues, seguir a nuestros hermanos. Pues, hermanos, pues muy feliz de toda esa información que hemos dejado ahí a los hermanos. Pues esperemos que pronto pues, podamos tener la oportunidad de grabar otra cosita, ya sea de un tema parecido a este o otro diferente. La invitación está ahí encima de la mesa. Pues a los hermanos que nos están viendo, que paséis una excelentísima tarde. Dios os guarde, Dios os bendiga.